razón para decir que estamos vivos. Por tu amor es que tenemos el privilegio de cada día despertar y decir: gracias, Señor, porque me sigues amando. Gracias, Señor, porque sé que tu promesa se cumplirá tarde o temprano. En el nombre poderoso de Jesús te rendimos toda gloria y honra a ti, Cristo, por la eternidad. Por la eternidad. Gracias, Padre Santo, por la gloria. Gracias, Yahshua. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana por permitirnos poder compartir una vez más tu santa y bendita palabra en el nombre de Yahshua Mashiach. Gracias, Señor. Que seas tú hablando a través de nosotros. Que seas tú, Señor, iluminando la revelación de tu palabra. Gracias, Padre, por todos los que a esta hora están conectados y están viendo esta transmisión. Te damos gracias y limpiamos los aires donde esta palabra ha de salir. En el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Muy buenos días, mis queridas hermanas y hermanos de todo el mundo. A través de las distintas redes sociales estamos una vez más en esta transmisión. Tengan todas y todas muy buenos días. Un abrazo y un beso. Les saluda su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez, de la comunidad de fe Puertas de Libertad, junto a un grupo de líderes, adoradores que cada domingo nos acompañan. Damos inicio a través del Facebook y del Instagram. Esta transmisión luego en diferido va a ser puesta en el YouTube para que todos ustedes la estén compartiendo con todos nosotros. Queremos saludar a toda esa gente que se conecta. Aquí los tengo, no se los puedo leer porque las letras son muy chiquitas, pero un abrazo y un beso a todas. Por aquí Leo Loredana Manares, que está en los Estados Unidos, creo que en el estado de Florida. Más temprano estábamos viendo a Dayana Fernández, nuestra ministra de adoración, que está desde Bogotá. Leo, toda esa gente que está en Aruba, están pendientes de esta transmisión, y todos los domingos y los viernes pues están pendientes de todo lo que nosotros compartimos a través de estas redes sociales. Les recuerdo que estamos a través del Facebook y del Instagram, y que cuando termine esta transmisión pues será puesta en el YouTube para que todos aquellos que tienen el YouTube puedan compartirla con nosotros. Hoy vamos a tener un tema bien lindo, bien importante, como es el poder de la conversión. Así se llama este mensaje, y vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios en una carta tremenda. Yo diría que la que doctrinalmente tiene una importancia vital en nuestras vidas. Es la más larga, pero solamente vamos a compartir en un capítulo, como es el libro de Romanos, la carta a los Romanos, donde Pablo pues esboza diferentes doctrinas, como la justificación en la fe de Jesús, el pecado de todos los hombres, y muchas doctrinas que este libro tiene, pero que hoy vamos a estar compartiendo una porción en el capítulo 11 del libro de Romanos.
desde el versículo 11 en adelante. Quería leerlo desde el versículo 1 porque es muy sustanciosa esta carta en este capítulo. Al igual que la semana pasada que estuvimos compartiendo en el libro de Gálatas, el capítulo número 3, hoy vamos a estar compartiendo en el capítulo 11 y en el capítulo 11, versículo 11. Allí vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios. Vamos a compartir ciertos aspectos que la carta contiene. Esta carta, pues, recuerde, fue escrita a los hombres y mujeres que no eran judíos, pero que también es dirigido a los diferentes judíos que salieron en la dispersión, todos los que estaban en Ponto, en Galacia, en Asia, fueron judíos que se dispersaron cuando el reino del norte y el reino del sur pues se dividieron, y esta gente salió al exilio, unos por persecución, otros sabrá Dios por qué lo harían, pero que se dispersaron y fueron a parar a Italia, a Roma específicamente, que era la capital del Imperio Romano. Entonces la carta está dirigida a esos judíos que estaban en la dispersión y a los gentiles que estaban en Italia. Entonces vamos a tratar de, si nos da el tiempo, vamos a tratar de compartirlo todo, si no pues continuaremos en la próxima semana. Espero en Dios que tengamos suficiente tiempo como Dios nos los vaya a dar. El subtítulo que tiene el capítulo que vamos a compartir en el capítulo 11, versículo 11, se llama La salvación a los gentiles. De allí viene el título de esta prédica, el poder de la conversión. Porque al convertirse a Cristo no es tan fácil como la gente piensa. No es, la gente dice, bueno, hagamos solamente una oración de fe, abramos el corazón y con eso tenemos. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe este capítulo, cuando escribe esta carta, trata de solucionar o llevar a cabo una serie de recomendaciones a todos estos hermanos que estaban en Roma, que se habían convertido a Cristo, y a los no judíos que se habían apartado de alguna manera y que a través del tiempo que tuvieron en esa dispersión, en ese exilio, por decirlo de alguna manera, se mezcló con la práctica que los gentiles hacían. Entonces, por eso son llamados también gentiles no judíos. Judíos, porque fueron judíos que se fueron cuando la división y cayeron en prácticas gentiles. Por eso la Escritura también los llama gentiles, y a los que eran de descendencia gentiles, que se convirtieron a Cristo, porque ellos presentaron un problema a esta iglesia, a esta congregación, por decirlo de alguna parte, se les presentó un problema. Por allá en el siglo 49, 50, el 52, por ahí, se suscita un acontecimiento en Roma que fue determinante, pero muy determinante en lo que hoy conocemos pues como la dispensación de los gentiles. ¿Qué hicieron los gentiles? Porque cuando Tiberio Claudio expulsa en el siglo 49 a los judíos de Roma, los sacó a toditos, estas congregaciones quedaron sin los líderes naturales que tenían esas congregaciones, que eran judíos. Tiberio los expulsa y estas congregaciones quedaron dirigidas por líderes que eran de descendencia no judía. Y allí se fueron cultivando ciertas culturas, cierta forma de dirigirse,
cierta forma de llevar a cabo ese liderazgo en las distintas congregaciones que ellos tenían en Roma. Y se fueron colando entonces situaciones que llegaron a oído de Pablo, de Bernabé y de toda esta gente que estaban pendientes del crecimiento de estas congregaciones. Entonces, todas estas congregaciones se empezaron a formar con líderes que no eran de descendencia judía. Y empezaron entonces a llevar por delante una serie de situaciones que se empezaron a dar, como por ejemplo aquí nace lo que conocemos como la doctrina de la sustitución y el reemplazo. ¿Cuál era esta doctrina? Bueno, Dios se olvidó de Israel. Israel ya no es el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros. Dios pues desechó a su pueblo. Ahora su pueblo somos nosotros. Y esa doctrina se empezó a colar. Y escúcheme bien, hasta el día de hoy, 18 de octubre del año 2020, todavía esa doctrina es practicada por algunos hermanos gentiles que dicen que ya el Señor se olvidó de Israel, que ya el Señor desechó a su pueblo y que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Déjame decirte algo. Yahshua Mashiach nunca dejó de ser judío. Nunca dejó las costumbres judías. Actuó toda su vida como un judío bajo la Torá que él practicaba. Eso es una gran verdad que el pueblo de Dios hoy no conoce. Entonces, cuando nosotros vemos a Yahshua Mashiach, tenemos que contextualizarlo en la cultura judía, porque fue un judío. Eso no se lo quitó nadie. De tal manera que cuando nosotros vemos a nuestro Mesías, debemos verlo bajo ese contexto judío, porque fue un judío. Una cosa es que Yahshua Mesías sea nuestro Mesías y otra cosa es que él haya dejado de ser judío. Eso no está planteado en la Biblia. Y eso es lo que más o menos queremos hoy compartir con todos ustedes. Un Mesías que nos vino a justificar, que nos vino a dar salvación a nuestras vidas. ¿Por qué y cómo nos convertimos nosotros al Evangelio? Porque Dios nunca dejó de amar a su pueblo, y ya lo vamos a ver. El misterio del endurecimiento de Israel, porque ahí nace el misterio de la iglesia también. El misterio de la iglesia nace con el misterio del endurecimiento del pueblo de Israel, porque a través de ese endurecimiento que ellos tuvieron es que cuando el pueblo gentil entra a formar parte de la iglesia o a formar parte de los pactos de Dios. Acuérdense que el pueblo gentil éramos un pueblo apartado de los pactos. Estábamos en el mundo sin Dios, sin sus pactos, sin la ley, no teníamos nada, absolutamente nada. Todo eso le fue dado al pueblo de Israel. Ellos son el testigo, ellos son el reloj profético. Ese es el reloj cronológico de todo este mundo. Eso no lo podemos obviar. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la ley y nos apasionamos y hablamos de la Torá, que significó para ellos, la misma emoción a veces nos lleva como que a ponernos un poco altivos. No lo podemos desconocer, pero es la misma pasión con que le entramos a la Escritura. Y por eso yo he querido compartir este maravilloso tema del capítulo 11, versículo 11 del libro de los Romanos. Dice así la poderosa palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Fíjense esta palabra, para provocarles a celo. Quiere decir
que no fue que ellos cayeron, porque dice aquí, no fue que ellos tropezaron, sino que fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que la salvación llegara a los gentiles, y una vez llegada la salvación a los gentiles, fueran ellos provocados a celos, para que ellos tuvieran celos de nosotros que nos estábamos convirtiendo al Evangelio. Para eso vino ese endurecimiento, aparte de Israel, porque no es todo el pueblo de Israel. Y dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Son escrituras que nos van mostrando cuál es el trato que Dios tiene para con Israel, que muestra el amor que Dios tiene por Israel. Dios ama a Israel, Dios ama a los judíos, así como ama a todo el mundo, porque la Biblia es clara, de tal manera amó Dios al mundo, ahí se está refiriendo al hombre que estaba en el mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo de capítulo 3, 16 de Juan. Si usted no lo sabe, hay que orar por usted, porque yo creo que ese es el versículo que todo el mundo se da, hasta los inconversos conocen ese versículo, Juan 3, 16. Entonces, porque a vosotros hablo, gentiles, nos está hablando a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esta palabra, honro mi ministerio, que está diciendo que Pablo nos va a hablar, como decimos aquí en Maracaibo, claro y raspado. Como yo soy apóstol a ustedes, les voy a hablar por la calle del medio. Quiero hablarles sin pelos en la lengua, para que ustedes entiendan, que ustedes me puedan entender lo que yo les quiero decir. Dice, porque por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Ahí está otra expresión. O sea, les voy a hablar claro, les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer, porque ustedes están aquí, porque fueron llamados, y mi pueblo, los de mi sangre, el pueblo judío, viendo esto, dice, yo pueda salvar a algunos de ellos. O sea, si alguno de ellos pueden tener la capacidad de reflexionar por lo que yo les voy a decir a ustedes y de lo que ustedes verdaderamente deben hacer como pueblo convertido a Dios. Entonces, todo eso que yo les voy a decir ahorita puede mover a algunos de ellos, provocarles a celo para que se conviertan al Mesías. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si el Señor es santo, todo su pueblo es santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. También lo son las ramas, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. Esto es demasiado importante, porque esta expresión, participante de la raíz, nos está diciendo que nosotros fuimos injertados al Dios de Israel, a los pactos y las bendiciones que el Dios de Israel tenía para con su pueblo. Ahí es donde estamos injertados. Pablo se lo dice, en otros tiempos ustedes anduvieron sin Cristo, sin ley, estaban apartados, estaban lejanos, pero ahora habéis sido hechos cercanos a través de Yahshua HaMashiach. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, éramos olivos silvestres y hemos sido injertados en lugar de ella, o sea, de los que se endurecieron, esas ramas fueron desgajadas y nosotros que pertenecíamos a un olivo silvestre fuimos encajados por esas hojas o esas ramas que fueron desgajadas.
y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, ¿qué es la savia? La savia es una sustancia que tienen las plantas en su interior, que es lo que le da vida. ¿Qué era lo que le daba vida a Israel? La savia que estaba en Dios, que venía desde sus raíces. Eso era lo que alimentaba, y ahora alimenta al pueblo gentil que fue injertado en ese olivo natural, en esa raíz natural que es Dios. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Esto es tremendo, hermano. Esto envuelve un significado que yo pudiera tener todo el tiempo, porque vale la pena meterse en esas profundidades para que podamos entender bien quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos y qué es lo que debemos hacer. Cómo fue que fuimos a parar en las manos de Dios, porque Dios nos trajo a través del poder de una conversión hacia Él. No crea que eso llega gratis. No crea que todo el que se convierte a Cristo o se convierte a Dios, por decirlo de alguna manera, lo hace de una forma accidental, alegre. No, eso es un poder que se mueve en nuestras vidas a través del Espíritu de Dios, que permite que nos abre, nos da entendimiento, nos muestra la luz de quien verdaderamente nosotros somos y a quien adoramos. Entonces esa raíz es la que nos sustenta a nosotros, no nosotros a la raíz. Nosotros somos un pueblo llamado a sustituir un endurecimiento de un pueblo, y que en la misericordia de Dios fuimos llamados a ser injertados, a ser participantes de todos los pactos y todas las cosas hermosas, todas las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que está en el Evangelio. Entonces, pues las ramas de Irá fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Una de las cosas hermosas que este libro nos da, nos muestra, es nuestra salvación por la fe. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. Ahí es donde está fundada nuestra fe, en el Mesías. Y esto tiene mucha significancia, porque más adelante vamos a ver por qué. Porque hay un falso concepto, miren, de que la iglesia ahora ha caído en arrogancia, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque bueno, hemos creído, hemos hecho de ese Dios maravilloso algo particular para nosotros, al igual que el Mesías. Y no es así. Jesús es un regalo para el mundo. Y Dios es un Dios que levantó un pueblo de los lomos de otro hombre, sin ejército, sin bandera, sin escudo. Él era su brazo poderoso y fuerte. Y eso debemos entenderlo, debemos reconocerlo. Entonces, una cosa es el Dios de ellos, cómo ellos, quise decir, cómo ellos lo adoraban, cómo ellos hablaban con Él, porque ese es nuestro testigo. El pueblo de Israel es nuestro testigo. ¿Por qué? Porque Dios hablaba directamente con ellos, le decían las cosas directamente con ellos. No podemos obviar eso. Dios jamás, nunca ha dejado de amar al pueblo de Israel. Eso es una verdad verdadera que debemos reconocer. Entonces, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ellos los que se endurecieron, a ti tampoco te perdonará si nos convertimos en unos arrogantes, en decir que bueno, ese pueblo está deshecho, ahora nosotros somos los papaupas, la última pechicola en el desierto, vaya la puya, el último refresco del desierto. Y entonces entra arrogancia en nuestras vidas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad. Usted sabe
que muchas de las características que tiene la iglesia hoy en día, y tengo que decirlo, es que la bondad no se le ve por ninguna parte. El amor no se le ve por ninguna parte. La misericordia no se ve por ninguna parte. Y si esas cosas no se ven en la iglesia de Cristo, ¿cómo cree usted que nosotros vamos a provocar celo en los judíos? Nunca lo vamos a lograr. Entonces, los judíos hoy en día no entienden por qué el gentil cada día crecen y crecen y crecen y creen más en el Mesías, y el pueblo judío cada día cree menos en el Mesías. Ese es un misterio que estaba escondido en Dios y que se produjo una vez que Yahshua Mesías sale de escenario. Se va, asciende al cielo, queda una iglesia gentil, quedan los judíos, y ahí, hermano querido, para decirlo de alguna manera, se armó una batalla campal. Aquellos endurecidos todavía que no quieren reconocer al Mesías que estuvo en medio nuestro, y nosotros los gentiles queriendo desechar al pueblo judío y que nosotros somos el pueblo de Dios. Y no solamente eso, aquí hay cosas tremendas, pero muy tremendas, que también vale la pena mencionar. Porque cuando los judíos fueron expulsados de Roma, los líderes gentiles empezaron a formar doctrinas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada que ver. Y yo siempre se lo he dicho, hay que reconocerlo. Nosotros tenemos que reconocer que han habido doctrinas que se han metido en la iglesia que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero al mismo tiempo, el problema que se presentó en Roma no fue con los judíos que tenían prácticas gentiles y que fueron llamados gentiles también. Todos los que se dispersaron empezaron a leudarse, por no decirte contaminarse, con las costumbres gentiles. Se empezaron a reunir con ellos y en la práctica fueron leudados y fueron considerados como gentiles también, siendo de origen judío. Déjame decirte algo, igualitico le pasó o le pasa al pueblo gentil hoy. Si usted lee un poquito el judaísmo, si usted trata de entender un poquito el judaísmo, se va a dar cuenta de una cosa, que los judíos no les es permitido o no les era permitido entrar en casa de gentiles. Y eso usted lo puede leer en el pasaje donde el centurión romano va en busca de Jesús para que le vaya a curar, a sanar al sirviente que tenía en su casa. Lo fue a buscar y Jesús dijo, bueno, yo voy. No vayas porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Ahí estaba un gentil que conocía su condición y que sabía que él no era digno de que Jesús fuera allá. Igualmente le pasó a Pedro. Cuando Pedro tiene la visión del lienzo, que la voz le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, por eso yo no voy a comer. Se lo estaba diciendo una voz del cielo. Imagínate usted el celo que los judíos tenían por lo que ellos consideraban una contaminación. Bueno, de ahí tiene la visión, se le aparecen 3 personas que el Espíritu les mandó para que lo llevaran allá. Fue Pedro allá a la casa de Cornelio, le predicó. Después que le predicó, se convierte el centurión, todos ahí se convirtieron. Y cuando regresa, los judíos le dijeron, ¿cómo tú, siendo judío, fuiste y te metiste en la casa de un gentil a comer y a dormir con él? Pedro les explica qué fue lo que pasó. Tuve una visión, una voz del cielo me dijo esto, me dijo que fuera, el Espíritu me dijo que fuera, yo fui, se salvaron y tal. Para que usted vea el celo que un judío tiene
con su judaísmo. Y el judaísmo del tiempo de Jesús es totalmente diferente al judaísmo de hoy en día. Entonces ellos son celosos, muy celosos, con contaminarse con la cultura gentil. Y hoy en día, escúchame bien lo que le voy a decir, los gentiles también hoy en día tratan de vivir como los judíos. Usted ve a los líderes de procedencia gentil, quieren guardar la ley, la Torá, usan el kipá, usan el talí, quieren vivir como los judíos, y eso no les está permitido por la tradición judía, por lo que ellos profesaban. Entonces, el problema que ellos tenían era ese en la iglesia de Roma. Porque si los gentiles de origen judío se convertían a Cristo, no había problema, porque ellos estaban bajo pacto, solo que habían emigrado en la diáspora, se habían ido. Con ellos no era el problema. El problema que los judíos presentaron, que Pablo vio, que Bernabé vio, que tenían estos judíos, era que a la sinagoga estaban asistiendo muchos gentiles. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con estos gentiles? Porque ellos se han apartado de la idolatría y se han convertido a Dios. Ellos se han convertido a Dios, y ahora nosotros tenemos que solucionar el problema. ¿Por qué? Porque ellos no pueden practicar lo que nosotros practicamos. Y llegaron a la conclusión entonces que ellos iban a vivir, los gentiles de aquella época, al igual que de esta época, porque somos gentiles todos, aquellos y estos. Tenemos que vivir bajo 7 principios que están dados en el libro de los Hechos, que ahorita no lo podemos mencionar ni lo podemos compartir porque no tenemos el tiempo. Eran 7 principios que vienen dados como referencia de las leyes que Dios llama para que un gentil se pudiera convertir a Cristo, a Dios, y que entonces tuviera participación de la vida venidera. Esos 7 principios son totalmente diferentes a la Torá que los judíos vivían. Porque el gentil no podía vivir como un judío, ni puede vivir como un judío. Y esa es la gran obstinación, por decirlo de alguna manera, que tienen muchos líderes hoy en día. Gentiles que quieren vivir como judíos. Entonces, los judíos rechazan al Mesías y los gentiles quieren vivir como los judíos. Esa es la gran contradicción que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros somos gentiles convertidos al evangelio del reino, injertados en la raíz, en los pactos, las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Pero no, yo como gentil no tenía que convertirme en judío. Mi conversión no es a los judíos, mi conversión es a Dios. Soy injertado en la raíz que es Dios. Yo no tengo por qué convertirme en judío. Ni los judíos lo iban a aceptar, porque no se les permitía. Ellos no podían vivir como un gentil, y el gentil no podía vivir como un judío. Eso fue lo que Pablo le reclamó a Pedro. ¿Cómo tú, siendo judío, conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quieres llevar a los gentiles a vivir como judíos? Eso no lo puedes hacer tú, eso está prohibido. Pero sin embargo, hoy los cristianos, algunos cristianos, quieren vivir como judíos, desconociendo el poder de la conversión del evangelio. Eso es lo que ha pasado. Entonces, no es que nosotros estemos denigrando de la Torá, de la ley, de las costumbres judías, no. Solo que el apasionamiento nos lleva a defender nuestra posición en Cristo Jesús, que tampoco tiene que ser de arrogancia. Todo lo contrario, debemos estar delante de la presencia de Dios como agradecimiento, agradecidos, con acción de gracia. Debemos entrar a la presencia del Señor con acción de gracia, porque fue por su infinita misericordia que nos llamó, nos injertó en sus pactos.
Así es como lo debemos hacer. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Entonces, ¿cuál es la motivación o el misterio de endurecimiento del pueblo de Israel? Ese misterio es que Dios los endureció para que en ese endurecimiento poder injertar a los gentiles, y entonces ellos, viendo a los gentiles, fueran movidos a celos para reconocer al Mesías, para que dejaran su actitud, reconocer al Mesías, entonces poder volver a ser injertados en Dios, provocarle a celos. Pero la iglesia con su comportamiento no está provocando a celo al pueblo de Israel. Al contrario, quiere vivir como ellos viven. Y si usted me apura un poquito, a veces caemos en un estado peor. ¿Por qué? Porque nos invade la arrogancia, queremos hacer de Yahshua Mashiach algo particular. No es así. Eso no es verdad. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay que reconocerlo. Es yo no diría que una dispensación, porque eso es otra cosa. Con decir que es el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, bíblicamente podemos sostener muchas cosas con ese concepto. En otras palabras, fuimos hechos hijos de Dios. Juan 1. Y todo aquel que le recibió se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A través de qué? De una conversión. Un poder que nos llevó a convertirnos a Cristo. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está el misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Recuerda que al principio dijo Pablo: yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio y te tengo que hablar por la calle del medio. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles. No se puede confundir plenitud de los gentiles con tiempo de los gentiles. Plenitud de los gentiles se refiere a la totalidad de los gentiles que van a entrar. Y tiempo de gentiles se considera que es el tiempo cronológico que Dios le permitió a los gobernantes de esta tierra gobernar esta tierra hasta que entre en vigencia el verdadero gobierno del Mesías en este mundo. Entonces, una cosa es tiempo de los gentiles y otra cosa es plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causas de vosotros. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿Quién es el evangelio del reino? Yahshua HaMashiach. Entonces, por culpa de que nosotros somos injertados a través del Mesías en los pactos de Dios, entonces eso los ha hecho enemigos de nosotros. Pero son amados. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial amó a sus padres. Miren lo que dice aquí. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios amó a todo su pueblo cuando lo llamó, cuando lo levantó. Y hizo pactos con ellos, y Dios honra esos pactos con los padres del pueblo de Israel. Y por eso ama a Israel, porque amó a sus padres, a su descendencia, de donde ellos descendieron. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios hizo pacto con ellos y los llamó, eso no se va a vencer nunca, ni va a caducar.
Eso tenemos que entenderlo, la iglesia tiene que entenderlo. La iglesia es iglesia, el pueblo judío es pueblo judío. El pueblo judío vive por la Torá, tiene que vivir por la Torá porque eso fue lo que se le dio a ellos. Pero no a nosotros. A nosotros se nos dio a Yahshua HaMashiach. Nos justificaron a través de la fe en Él. Entonces yo no tengo que cumplir. No tengo que vivir como un judío. No puedo vivir como un judío porque no me lo permiten. Yo soy un gentil que a través del poder de la conversión del Espíritu Santo fuimos injertados en este olivo. En este olivo natural. Amén. Son gajes del oficio. Se descargó uno de los dispositivos. Pero bueno, vamos para adelante. ¿Quedamos con quién? Con Instagram, Facebook. Bueno. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, ¿ves? Vivíamos en el mundo, a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, ellos desobedecieron, Dios endureció sus corazones, no aceptaron, parte de Israel no aceptó al Mesías. Ok, los endureció, y como ellos no reconocieron al Mesías, entonces llamó a un pueblo que verdaderamente cree en el Mesías. Ellos no aceptaron el Mesías y nosotros amamos a Yahshua HaMashiach. Y ese es el celo que debe provocar la iglesia para que el resto de los judíos que están endurecidos reconozcan al Mesías, y cuando ellos reconozcan al Mesías junto con nosotros, entonces vendrá el Mesías nuevamente. Mientras existe esta pugna, que ellos no quieren reconocer a los judíos, y los gentiles queriendo vivir como judíos, y ellos cada vez que nos ven hablar del Mesías y que nos hacemos pasar o que creemos que somos judíos, eso en vez de llevar un espíritu de acercamiento a nosotros, lo que los hace es que los separa más de nosotros. Nos miran de otra manera, causa una repulsión hacia nosotros, y eso no es lo que está planteado. La iglesia fue levantada para llamar a celo a esta porción de Israel, para que ellos reconocieran al Mesías, porque estos judíos los hermanos judíos no entienden cómo ellos creen que ese no es el Mesías, y que los gentiles cada día se convierten más al Mesías. ¿Por qué? Porque tienen un velo, su corazón se ha endurecido, porque Dios así lo hizo. Entonces están estos dos pueblos, el judío que vive como judío, todo lo que Dios le mandó a cumplir, los pactos eternos, ellos tienen que cumplirlo. La Torá, ellos tienen que cumplir la Torá, tienen que cumplirla. Y ahora viniendo Yahshua HaMashiach, por eso Pablo dice aquí, por si acaso pueda salvar a algunos de los de mi sangre. Porque mientras no reconozcan al Mesías, ¿cómo van a ser salvos? No pueden ser salvos, porque la salvación es Yahshua HaMashiach. Así como me estás escuchando, Yahshua. Muchos dicen que es Yeshua. Bueno, aunque significan casi lo mismo, yo no me voy a poner a hablar de esto ahorita, pero te voy a colgar en el muro una clase de un verdadero rabino hebreo que te va a explicar por qué es Yahshua y no Yeshua. Porque Yeshua viene de Jehová y Yahshua viene de Yahweh, que es el verdadero nombre de nuestro Señor. Pero eso no te lo voy a explicar yo. Yo te voy a poner ahí un rabino para que te lo enseñe bien. Porque Dios sujetó, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero del Señor?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí tenemos esta gran realidad. Una carta que fue escrita a los gentiles para que los gentiles entendiéramos de que nosotros somos un pueblo que fue injertado al olivo natural, a la raíz que es Dios, para poder estar presente en las bendiciones y en los pactos que Dios hizo con su pueblo. Eso es una cosa. Yo no fui injertado al olivo natural para vivir como viven los del olivo natural. Eso no está planteado en la Biblia. Yo soy un gentil que he sido injertado a la raíz por Yahshua HaMashiach. O sea, para podernos injertar, fíjese, esto es tremendo lo que te voy a decir. Nosotros no somos hijos de Dios porque nosotros queremos llamarnos hijos de Dios o porque creemos que tenemos la condición para ser hijos de Dios. Dios, para podernos injertar a nosotros en sus pactos, en lo que Él llamó su pueblo, que fue Israel, tuvo que hacer una nueva creación de nosotros. Porque Él levantó un pueblo de los lomos de Abraham. Pero la iglesia es levantada en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. El molde que se utiliza es el Mesías, es su cuerpo. De tal manera que cuando nosotros estamos en su cuerpo, por Él somos injertados en el olivo. Porque Yahshua HaMashiach es el mismo Dios. Y yo te lo puedo explicar bíblicamente, pero no habrá tiempo para eso. Para podernos injertar, tuvo que hacer una nueva creación de nosotros, cuyo molde fue el Mesías. De resto, no hubiésemos podido ser injertados en el olivo natural. ¿A través de qué lo hizo? A través de una conversión. Mire, el poder de la conversión es tan tremendo que déjame decirte que no tiene diferencia entre un judío verdadero y uno convertido al evangelio. Porque si tú revisas, por ejemplo, el libro de Ruth, ¿quién era Ruth? Ruth era una moabita. Y los moabitas no se les permitía entrar al campamento de Israel, porque eran extranjeros. Después nos damos cuenta, leyendo el libro de Ruth, que a quien no se les permitía entrar al campamento de Israel era a los hombres moabitas, porque a las mujeres sí. Porque ¿cómo entró Ruth? Y Ruth, para poder casarse con un legislador de Israel, un juez de Israel, tuvo que convertirse al Dios de Israel. Cuando ella le dice a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ahí se estaba convirtiendo Ruth al pueblo de Israel. Y a través de esta moabita convertida a Dios, viene la descendencia. Ruth era bisabuela del rey David, una moabita. Y de David, ¿tú sabes quién vino en la descendencia del rey David? Nada más y nada menos que el Mesías, Yahshua HaMashiach. Mira el poder que tiene la conversión. Es tan poderosa como el llamamiento que le hizo Dios al pueblo judío. Así que no hay acepción de personas en ese sentido. Por eso es que la iglesia no se debe sentir ameno cuando nos dicen, bueno, porque ustedes fueron injertados. Sí, fuimos injertados, pero a través de un proceso de convertirnos en Cristo Jesús. Así como para poder atraer al Mesías, esta mujer en su descendencia moabita, bisabuela del rey David, vino el Mesías, el que iba a salvar el mundo. Entonces no hay acepción de personas
en ese sentido en Dios. Por eso es que nosotros respetamos al pueblo judío. Mire, cuando usted ve a un judío, yo he visto varios, conozco varios de vista, y usted lo ve por fuera y se le puede ver la unción que carga, la luz que cargan encima. Simple hecho por ser judío, el pueblo de Dios, al igual que un hijo de Dios, que somos todos los convertidos a Cristo, a Yahshua Mashiach. Dios no hace acepción de personas. Fuimos injertados y al ser injertados somos participantes de todos los pactos y todas las bendiciones de Dios. No es que por ser gentiles la bendición va a ser menor que la que le dieron a ellos. No, exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos un privilegio muy grande. ¿Cuál es ese privilegio que tiene la iglesia? Nada más y nada menos que en ella mora la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa pequeñita cosa. Esa presencia del Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios que se mueve en la iglesia. ¿Y por qué Dios haría esto? ¿Por qué el Espíritu Santo no vino a morar en el pueblo judío? Por la conversión de los gentiles. Porque se necesitaba un poder. Dios necesitó todo el poder de Él para poder traer a un gentil a su presencia. El poder de convertir a un hombre, a un vagabundo, a un realengo, a algo que estaba en el mundo como paja para el fuego. A través del poder que tiene una conversión, a Él es traído el gentil a su presencia, a ser injertado. Ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuando tú y yo predicamos, la palabra que predicamos va impregnada de su Espíritu. Y ese Espíritu tiene la capacidad de redarguir al mundo de su pecado. ¿Para qué? Para que venga a Cristo y en Cristo ser injertado en la raíz natural que es Dios. Ese es un poder, el mismo poder que tú, fíjate tú el poder que significa, porque si es difícil sacar a un vagabundo, a un realengo de allá del mundo a través de la predicación del Evangelio y traerlo a Cristo, si es difícil, más difícil debió resultar convertir a Pablo a Cristo, que era un judío converso, judío bien judío. Entonces, esa es la diferencia que hay. Que los judíos tienen que vivir como judíos y los gentiles tenemos que vivir como los gentiles. Bajo los 7 principios que el libro de los Hechos están mencionados. No bajo la Torá es para ellos. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿a quiénes se los está diciendo? A ellos. La iglesia no había aparecido. Jesús no se había ido. No había venido el Espíritu Santo. No había nacido la iglesia. Entonces, ¿a quién se los está diciendo? A ellos. Así de sencillo. Entonces, hay cosas que hay que poner en su lugar. Que la iglesia viva bajo la santidad que tiene que vivir. Porque teniendo el Espíritu Santo de Dios, se tienen que manifestar en ella todos los frutos del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, tener el Espíritu Santo y vivir en las marramucias y la vagabundería que el mundo hace. El poder de la conversión te tiene que llevar a una santidad, te tiene que llevar a un estilo de vida. Entonces hay gentiles que quieren vivir como judíos, haciendo marramucias del diablo, porque tienen a Yeshua como un amuleto que les quita el pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo lo contrario. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, hay gentiles que creen ser más judíos que los judíos, predicar mejor que los judíos, vestirse mejor que como se visten los judíos, pero que el pecado para los judíos, mire, eso es una cosa aberrante. Cuando el judío guarda la ley, el judío, usted no lo ve divorciándose de sus primeras esposas. Yo lo lamento, compadre, pero eso
Si usted quiere vivir como los judíos y está divorciado, tiene un serio problema, pero un serio problema. Así de sencillo. Y todo pecado que usted cometa, si usted quiere vivir como judío, entonces usted va a ser juzgado como los judíos. A través de la ley. Estoy casi seguro que no va a salir muy bien parado. O parado. Que perdone mi lenguaje maracucho. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, los judíos deben vivir como judíos y los gentiles como gentiles. Tratando al gentil de que cada día la persona de Yahshua Mashiach se manifieste más en nosotros, porque nosotros estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Él. Por eso Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. ¿Cuál Espíritu? Todo fue hecho a través de su Santo Espíritu. En el principio hizo Dios todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ejecutando. Eso lo conoce el judío. Ahora el judío quiere terminar por la carne. Ahí carne significa a las obras de la carne y a ese yo, porque ellos también han creído que ese Dios es propiedad de ellos solamente, porque como hizo ese pueblo, que los gentiles no, eso no existe para ellos. Y cada vez que nosotros le hablamos en los términos que le hablamos de la ley de judío, se enfurecen más. Y es todo lo contrario. Por nuestro comportamiento, por nuestro apego a la santidad del Mesías, de Yahshua Mashiach, ese apego, esa santidad, ese proceder santo en el Mesías va a llevarlos a ellos a que crean en el Mesías, porque el Mesías produce un efecto en nosotros. Ahí se van a mover a hacerlo, ahí se van a convertir a Cristo y ahí el Mesías va a regresar, cuando ambos pueblos seamos uno. Mientras ellos traten de ignorarlo a nosotros y nosotros tratar de vivir como ellos, ese problema va a estar toda la vida. Si no tomamos conciencia, si la iglesia de Cristo no se para a ver al pueblo judío como lo que es, un pueblo santo, un pueblo amado por Dios, y que los judíos vean cómo los gentiles vivimos una vida santa en Cristo Jesús, nada de esto va a ocurrir. Por eso, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me estás escuchando, esta carta es poderosa. Nos habla tanto a judíos como a gentiles. Yo creo que es tiempo de no seguir escondiendo las arrugas que tenemos. Yo creo que es tiempo que en la presencia del Señor nos desnudemos, tratemos de llegar a su presencia y que su Santo Espíritu, eso que nos llevó a convertirnos a Él, eso que cuando estábamos en el mundo nos quitó un velo que teníamos en la cara, en los ojos, y que descubrimos a ese Dios maravilloso, pues acerquémonos más a Él. Vivamos cada día más para Él. La santidad se muestre más para Él. Y no teniendo a Yahshua Mashiach como la solución de no todas las marramucias que usted y yo podamos hacer. No, a eso no hemos sido llamados. Para eso no vino Jesús. Él nos quitó el pecado. ¿Para qué? Para que lo amáramos y nos acercáramos más a Él. Porque todo el que se acerca a Dios tiene que ser santo y vivir en santidad. Sé santo porque yo soy santo. El pueblo de Israel, Dios le dijo: dile que no se acerquen ni a la falda del monte, porque los mato a todos. Su presencia, la magnificencia de su presencia, los mataba, no podían resistir. Hoy en día queremos acercarnos a Dios de la manera, porque como tenemos al Mesías que nos perdona todos nuestros pecados, pecando deliberadamente, desconociendo lo que son las reglas de la Torá, los judíos, y nosotros la ley moral que está implícita en la Torá, que fue escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces no hay un cambio, no hay un proceder recto delante de Dios mientras nuestras actitudes no empiecen a cambiar con respecto a Dios, que es un Dios santo, que debemos acercarnos en santidad, que debemos vivir santos, que debemos manifestar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso sin entrar en el detalle de amar los unos a los otros, porque tenemos que estar aquí 3 días por lo menos.
Vamos a dejarlo hasta allí y la próxima semana podemos seguir comentando todos estos principios que tiene el libro de los Romanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero desearte a través de estas redes que te puedas acercar a Dios. Busca un ministro, una iglesia, para que tú puedas acercarte a Dios, puedas conocer a Dios, para que descubras todas las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Amén. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Te recuerdo que estamos a través de las redes sociales, YouTube. Después de esta grabación va a ser puesta en YouTube, Facebook, Instagram, y quiero invitarte para el próximo viernes a las 6:30 de la noche, donde va a estar mi esposa, la pastora Carmen Manares de Sánchez, en su programa Entre Nosotras. Si usted ve que a las 6:30 no hemos podido salir es porque tenemos problemitas con la electricidad, pero junto con venir la electricidad, pues estaremos en vivo. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima oportunidad.